¿Quién fue Santa Águeda, la mártir que desafió a la tiranía con una fe inquebrantable? ¿Qué poder tiene su historia para conmover a millones? ¿Por qué se le atribuyen milagros tan asombrosos? Hoy te descubrimos el legado de una joven que, enfrentando tormentos inimaginables, se convirtió en símbolo de fortaleza, pureza y esperanza. Este relato puede cambiar tu vida. La historia de Santa Águeda, también conocida como Santa Ágata de Catania, se enmarca en los primeros siglos del cristianismo, cuando la fe cristiana se expandía por el Imperio Romano, a pesar de las persecuciones, los martirios y las incomprensiones tanto políticas como religiosas. Esta santa, venerada desde la antigüedad por su inquebrantable fe, su extraordinario martirio y los numerosos milagros atribuidos a su intercesión, se ha convertido en una figura capital en la devoción cristiana, especialmente en la región de Sicilia y en numerosas ciudades europeas. Su vida, a medio camino entre los datos históricos, la tradición oral y la hagiografía, nos ofrece un testimonio elocuente de la resistencia espiritual ante la crueldad humana y la injusticia. A lo largo de los siglos, su culto ha experimentado una intensa difusión, inspirando a numerosos artistas, teólogos, literatos y fieles que han visto en ella una patrona de diversas causas, un refugio ante las adversidades y un modelo de integridad moral. Esta biografía busca presentar una visión amplia, rigurosa y profunda de la figura de Santa Águeda, su contexto histórico, sus virtudes y votos, su martirio, sus milagros, su culto a través de la historia, sus representaciones artísticas, su influencia cultural y su legado espiritual hasta nuestros días. Santa Águeda nació hacia comienzos del siglo III Ordeno de Cristo, en el seno de una familia noble y acaudalada de Catania, Sicilia, aunque algunos relatos sitúan su origen en Palermo. Era una época convulsa para el cristianismo. El Imperio Romano, bajo el gobierno de diversos emperadores, alternaba periodos de tolerancia y persecución. El cristianismo había logrado cierta penetración social, pero no era la fe dominante, y su práctica implicaba a menudo un riesgo de marginación o incluso de muerte. En medio de este panorama, la familia de Águeda parecía haber abrazado la fe cristiana, imbuyendo en la joven una sólida formación religiosa y un fervor espiritual que luego se manifestaría con fuerza. Sicilia, en aquella época, era una región próspera y estratégicamente relevante en el Mediterráneo. La influencia cultural grecorromana se mezclaba con las primeras formas de vida cristiana, que se extendía en pequeñas comunidades de fieles. Águeda creció en un ambiente marcado por una religiosidad clandestina, celebrada en el interior de hogares y catacumbas, lejos de la mirada de las autoridades paganas. Los relatos hagiográficos no abordan con exactitud la fecha de su nacimiento, pero sí coinciden en que Águeda era una joven virtuosa, instruida, dotada de una gran belleza y, sobre todo, de una fe inquebrantable. Decidió consagrar su virginidad a Cristo, un compromiso que en la sociedad romana resultaba a menudo incomprensible. Renunciar al matrimonio, a la vida familiar y a la prolongación del linaje era un acto contracultural, indicativo de la profundidad de su convicción religiosa. El detonante de la tragedia de Santa Águeda fue Quinciano o Quintiano, un magistrado romano, posiblemente procónsul, enviado a Sicilia con la misión de reprimir el cristianismo y recaudar impuestos. Descrito por las hagiografías como un hombre ambicioso, cruel y lujurioso, se interesó en Águeda no solo por su belleza, sino también por su patrimonio y su influencia social. Al percatarse de que la joven había hecho voto de virginidad y se negaba a aceptar sus proposiciones, Quinciano vio en ella una presa fácil para ejercer presión y exhibir su poder.
Si lograba que Águeda renunciara a su fe, demostraría la inutilidad de la resistencia cristiana. Si por el contrario, la joven persistía, el castigo ejemplar serviría para desalentar a otros fieles. Los testimonios hagiográficos sitúan su martirio en torno al año 251 d.C., durante las persecuciones del emperador Decio, aunque no hay un consenso absoluto. Lo que sí es patente es la atmósfera de acoso en que vivían los cristianos. Quinciano ordenó que Águeda fuera llevada ante él. Intentó seducirla, ofreciéndole un estatus privilegiado, la exención de castigos y la oportunidad de integrarse a la sociedad romana a cambio de renunciar a su fe. Ante la negativa de la santa, el magistrado optó por la tortura. La historia del martirio de Águeda es una de las más crudas y simbólicas de la hagiografía cristiana. Tras negarse a aceptar las proposiciones de Quinciano, Águeda fue entregada a una mujer llamada Afrodisia, dueña de un lupanar, con la finalidad de corromperla moralmente. Durante un mes, Águeda soportó intentos de seducción, vejaciones y presiones psicológicas. Sin embargo, sus verdugos no lograron quebrar su pureza ni su firme determinación. Afrodisia, frustrada ante la incorruptibilidad de la muchacha, la devolvió ante las autoridades declarando que era imposible doblegar su voluntad. Quinciano, enfurecido, ordenó castigos más severos. Águeda fue sometida a tormentos atroces. La ataron a un potro de tortura, la golpearon, la desgarraron con garfios y, el acto más recordado, le mutilaron los senos con tenazas. Esta escena, terriblemente cruel, se convirtió en uno de los rasgos icónicos de su martirio. La santa, representada con sus senos sobre una bandeja, se erigió en símbolo de la fortaleza femenina ante la violencia y la opresión. Se narra que, en medio del dolor, Águeda exclamó: ¿No te avergüenzas, tirano, de mutilar en una mujer aquello con lo que tu madre te alimentó? Esta respuesta subraya el coraje de la joven, su capacidad para enfrentar la crueldad con dignidad y una lógica moral inquebrantable. Esa misma noche, mientras Águeda sufría en su celda, se le apareció el apóstol San Pedro, acompañado de un joven ángel, y sanó milagrosamente sus heridas. Al día siguiente, Quinciano se sorprendió al ver a la muchacha prácticamente recuperada, sin rastros de mutilación. Este milagro reforzó la convicción de Águeda y la irritación del magistrado. Finalmente, la sentencia de muerte llegó en forma de un tormento final. La colocaron sobre brasas incandescentes mezcladas con cristales afilados. Esta tortura debía acabar con su vida. Sin embargo, un fuerte temblor sacudió la ciudad en ese momento, provocando el pánico entre los presentes. Algunos historiadores y hagiógrafos interpretan este fenómeno como un signo del descontento divino ante la injusticia. Ante la conmoción, Quinciano ordenó retirar a la joven del suplicio, pero ella, rezando con fervor, entregó su alma a Dios en ese instante. Era el día 5 de febrero, fecha en que la Iglesia celebra su festividad. Tras su muerte, la fama de Santa Águeda como mártir se difundió rápidamente. Uno de sus primeros milagros está relacionado con el monte Etna. Según la tradición, poco después de su martirio, la erupción del volcán amenazó con destruir Catania. Los fieles, recordando la valentía de Águeda y su santidad, llevaron su velo, que había quedado como una reliquia de la mártir, en procesión hacia la base del volcán. Milagrosamente, la lava se detuvo, salvando a la ciudad. Este hecho consolidó a Águeda como patrona de Catania, protectora frente a las erupciones volcánicas y desastres naturales. La devoción a Santa Águeda creció, y con ello, la atribución de numerosos milagros. En muchas regiones se la invoca contra los males del pecho.
ya sea problemas de lactancia, dolencias mamarias o enfermedades relacionadas con los senos, dada la naturaleza de su martirio. Igualmente, se le asocia con la protección de las mujeres ante las violencias sexuales y los abusos, así como con el fortalecimiento de la fe en medio de la persecución. Conforme el cristianismo fue ganando adeptos en Europa, su culto se extendió más allá de Sicilia, llegando a la península itálica, España, Francia, Alemania y otras regiones. Asimismo, en la Edad Media, peregrinos y devotos relataban curaciones milagrosas atribuidas a la intercesión de Santa Águeda. Documentos de monasterios y catedrales europeas recogen testimonios de fieles que tras rezar ante reliquias de la santa o invocar su nombre en momentos de enfermedad, aseguraban haber obtenido mejorías e incluso sanaciones completas. Con el pasar de los siglos, su culto se consolidó y se comenzaron a levantar iglesias y capillas en su honor, a canonizar devociones locales y a establecer celebraciones litúrgicas que reforzaban la memoria de su vida y martirio. Aunque Santa Águeda no dejó obras escritas, ni homilías ni tratados teológicos, su legado radica en la fuerza simbólica de su martirio. Ella encarnó la fidelidad total a Cristo, el valor de la virginidad consagrada en una sociedad que no comprendía esta elección, la resistencia al poder abusivo, la afirmación de la dignidad femenina y la esperanza en el auxilio divino. Su testimonio fue una obra viva, una aportación espiritual a la Iglesia primitiva, que influyó en la configuración de modelos de santidad centrados en la pureza, la fortaleza y la confianza absoluta en la providencia divina. Si bien no podemos hablar de obras en el sentido literario o intelectual, la tradición cristiana sí ha asociado a Santa Águeda con diversos himnos, oraciones, pinturas, esculturas y representaciones artísticas que pueden considerarse, indirectamente, parte de su legado. Por ejemplo, los himnos litúrgicos, compuestos para su festividad, las lecturas hagiográficas, las oraciones de los fieles dirigidas a ella, las iglesias dedicadas en su honor y las fiestas patronales constituyen una obra cultural generada a lo largo de la historia por la devoción a la santa. La fiesta de Santa Águeda se celebra el 5 de febrero. En Catania, su ciudad natal, las celebraciones son multitudinarias y cargadas de fervor popular. Durante varios días, la ciudad se viste de gala para honrar a su patrona. Hay procesiones donde se lleva la famosa vara o velo de la santa, devotos vestidos con túnicas blancas, conocidos como Devoti di Sant'Agata. Acompañan las reliquias, rezan, cantan y participan en actos litúrgicos y festivos que convocan a miles de peregrinos y turistas. La devoción a Santa Águeda se refleja asimismo en la gastronomía local. En su festividad es común la preparación de dulces típicos, como las minne di Sant'Agata, pequeños dulces en forma de seno, que recuerdan el martirio de la santa. Estos dulces, lejos de ser una imagen lúgubre, se interpretan como una forma de sublimar el dolor con la dulzura y de recordar que el sacrificio de la santa abrió las puertas a la esperanza y la fe para muchos cristianos. En otras partes del mundo, Santa Águeda es invocada por mujeres que buscan su protección ante enfermedades o problemas del seno, por comunidades expuestas a desastres naturales, especialmente volcánicos, y por fieles que desean perseverar en la fe ante las dificultades. Muchas iglesias y parroquias, sobre todo en Sicilia, conservan reliquias atribuidas a la santa, fragmentos de huesos, piezas textiles, vasos sagrados, medallas y otros objetos sagrados que alimentan la devoción y la contemplación de su testimonio. En el arte, Santa Águeda se representa generalmente como una joven de apariencia noble, vestida con túnicas de época romana o medieval, según la iconografía del momento.
Su atributo más característico son los senos colocados sobre una bandeja, recordando la tortura que sufrió. Esta imagen, impactante y explícita, cumple una función simbólica. La pérdida de sus senos, signo de su entrega total y martirio, se convierte en un símbolo de la integridad de su fe, su pureza, su inviolabilidad interior y su valentía ante el poder tiránico. A menudo se le representa sosteniendo una palma, símbolo del martirio, o acompañada del velo que protegió Catania de la lava. Pintores del Renacimiento, el Barroco y períodos posteriores incluyeron su figura en retablos, frescos y pinturas, contribuyendo a difundir su culto. Por ejemplo, en la Edad Media y el Renacimiento, maestros italianos incorporaron su imagen en altares y capillas. Pintores como Piero della Francesca, Bernardino Luini o incluso algunos del Círculo de Caravaggio dedicaron lienzos a su figura. En la Edad Barroca, su martirio se plasmó con un dramatismo intenso. El juego de luces, la expresión del rostro, la textura de las vestiduras y la sobriedad del fondo transmitían la grandeza espiritual que vencía el dolor físico. La escultura también ha sido un medio para venerar a Santa Águeda. Estatuas, bustos, relieves y retablos tallados en madera, mármol o piedra la retratan en iglesias y catedrales. La imaginería popular, especialmente en Sicilia, ha creado pequeños exvotos que representan senos o velos como ofrendas en acción de gracias por curaciones o favores recibidos. El culto a Santa Águeda no se limitó a Sicilia o Italia. Desde la Alta Edad Media, las reliquias de santos viajaron con frecuencia, a veces por motivos devocionales, a veces por razones políticas. Así, el nombre de Santa Águeda traspasó las fronteras, llegando a diversas partes de Europa. En España, por ejemplo, se construyeron iglesias y ermitas en su honor. En Aragón, Navarra, Castilla y otras regiones, la festividad de Santa Águeda se asoció a celebraciones populares, donde las mujeres asumen a menudo un rol destacado, recordando la fortaleza de la santa ante la opresión. En Francia y Alemania también se veneraba a la santa. Su patrocinio contra el fuego y los desastres naturales hizo que fuera invocada en situaciones extremas, como incendios, sequías o epidemias. Algunas hermandades la tomaban como protectora de sus cofradías, destacando su integridad moral y su ejemplo de perseverancia. Al extenderse el cristianismo a las Américas, el culto a Santa Águeda también encontró un lugar en territorios del Nuevo Mundo, especialmente en comunidades de inmigrantes italianos y españoles, que llevaron consigo sus devociones y tradiciones. Santa Águeda forma parte de un nutrido grupo de santas y mártires vírgenes veneradas en el cristianismo temprano. Su figura a menudo se compara con la de Santa Lucía, Santa Águeda y Santa Inés, entre otras, ya que estas santas comparten un perfil común: jóvenes cristianas, nobles o humildes, que defendieron su fe ante funcionarios romanos tiránicos y prefirieron morir antes que renunciar a su fidelidad a Cristo. Águeda se destaca por la naturaleza particularmente brutal de su martirio y por los milagros que le fueron atribuidos. Mientras que otras santas vírgenes también sufrieron tormentos, la mutilación de los senos es un rasgo distintivo de su hagiografía, lo cual hace que su imagen sea rápidamente reconocible y su devoción tenga una connotación muy concreta: la defensa de la dignidad femenina, la integridad física y espiritual, el valor de la castidad entendida no solo como abstención sexual, sino como una entrega total a Dios por amor. Desde una perspectiva teológica, la historia de Santa Águeda proporciona un ejemplo elocuente de la Iglesia primitiva, donde la fe era perseguida por el imperio y donde la grandeza moral superaba la debilidad física. Su martirio pone de manifiesto la paradoja cristiana del sufrimiento. El cuerpo
vulnerable y expuesto a la tortura, se convierte en escenario de la acción de la gracia divina, que fortalece el alma y la lleva a la victoria espiritual. La mutilación de los senos, además de ser una atrocidad física, adquiere un fuerte simbolismo. Desde la perspectiva cristiana, esta agresión ataca a la maternidad potencial y la feminidad de la santa, pero lejos de degradarla, la eleva. Águeda no es destruida moralmente por la violencia, sino que la trasciende, mostrándonos un ejemplo de cómo la fe puede convertir el horror en fuente de sentido. El milagro de la sanación de sus heridas a manos de San Pedro también sugiere que el poder divino puede restaurar la integridad del ser humano, incluso cuando las fuerzas del mal intentan desfigurarlo. Aunque la historia de Santa Águeda remonta a la antigüedad, su figura sigue teniendo relevancia hoy. En un mundo que aún presencia violencia contra la mujer, abusos de poder, opresión social y falta de libertad religiosa, su testimonio vuelve a cobrar sentido. Ella representa la fuerza interior que nace de las convicciones más profundas, la capacidad de no ceder ante la injusticia, el valor de la dignidad humana como un don sagrado. Santa Águeda invita a las mujeres y hombres de hoy a reflexionar sobre la integridad personal, la autonomía, la fe y la resistencia moral. No se trata de ensalzar el sufrimiento por el sufrimiento, sino de reconocer que, ante la persecución y la injusticia, la fidelidad a los valores trascendentes puede ser un faro que ilumine el camino. Además, la veneración a Santa Águeda recuerda que las tradiciones religiosas no están muertas ni fosilizadas. Continúan inspirando a comunidades enteras, impulsando obras de caridad, iniciativas sociales y proyectos pastorales que toman como referencia su fuerza espiritual. Como en muchos santos antiguos, las reliquias de Santa Águeda jugaron un rol central en la difusión de su culto. Huesos, fragmentos de su velo, objetos presuntamente relacionados con su martirio, fueron venerados en iglesias y monasterios. Las reliquias, interpretadas como puentes entre la tierra y el cielo, recordaban a los fieles la proximidad de la santidad, inspirando una religiosidad encarnada en gestos concretos de devoción y veneración. La tradición oral, las leyendas locales y los cantos devocionales contribuyeron a crear un ambiente festivo y espiritual en torno a su figura. De esta manera, Santa Águeda no solo vivió en los libros de hagiografía, sino en la vida cotidiana de las comunidades, en las plegarias dichas ante emergencias, en las procesiones, en la preparación de dulces especiales, en la recuperación de enfermos o en la esperanza de aquellos que se sentían sin fuerzas ante las dificultades. La Iglesia Católica ha reconocido la santidad de Águeda desde tiempos antiguos. Su nombre aparece en el canon romano, Plegaria Eucarística Primibus, junto a otros santos y mártires, lo que indica la primitiva e intensa veneración de la que gozaba. El hecho de que su memoria litúrgica esté tan arraigada es un signo de su relevancia eclesial. Ella pertenece a la gran nube de testigos, Hebreos 12 y Font 1, que desde los orígenes del cristianismo muestra el camino de la fidelidad a Cristo. En la teología católica, los santos no son entes lejanos, sino amigos y modelos para la vida cristiana. Santa Águeda, con su valentía y su firmeza, es una intercesora ante Dios, alguien que puede comprender las pruebas que atraviesan los fieles y presentar sus peticiones al Señor. Su historia nos habla de la comunión de los santos, esa conexión misteriosa y profunda entre la Iglesia peregrina en la tierra y la Iglesia triunfante en el cielo. En el siglo XXI, la figura de Santa Águeda sigue siendo celebrada. La globalización y las redes sociales
Han permitido que devotos de distintas partes del mundo compartan historias, fotos de las festividades en Catania, testimonios de milagros personales atribuidos a su intercesión o simplemente reflexiones espirituales inspiradas en su martirio. La devoción a Santa Águeda trasciende fronteras y sistemas políticos, conectando a creyentes y no creyentes con el poder simbólico de una mujer que supo mantenerse fiel a su fe y su dignidad hasta el final. Además, en un mundo donde el diálogo ecuménico e interreligioso se considera importante, la historia de Santa Águeda presenta un punto de convergencia. Muchas iglesias cristianas, incluso algunas no católicas, reconocen su valía como mártir de la fe. Su testimonio puede ser visto como un factor unificador, un lazo de caridad y admiración compartida, que invita a considerar la santidad como un don que trasciende las divisiones confesionales. La biografía de Santa Águeda nos muestra a una joven del siglo III que, sin ser consciente de la repercusión futura de sus actos, dejó una huella indeleble en la historia del cristianismo. Su martirio se vuelve un mensaje intemporal. La fe, la dignidad, la fidelidad a los principios cristianos pueden florecer incluso en las circunstancias más adversas. La violencia no pudo doblegarla. Su integridad interior resplandeció ante la crueldad y la injusticia. Su culto, difundido a lo largo de los siglos, sus milagros atestiguados en distintas regiones del mundo y la pervivencia de su imagen en el arte y la liturgia, confirman que su memoria no se ha extinguido. Santa Águeda nos invita a reflexionar sobre el valor de la vida entregada a un ideal superior, sobre la capacidad del ser humano para trascender el dolor y convertirlo en semilla de esperanza. Cada devoto que enciende una vela ante su imagen, cada enfermo que invoca su nombre, cada ciudad que acoge su fiesta patronal, actualiza su ejemplo, manteniendo viva la llama de una santidad que, desde hace más de 17 siglos, ilumina el camino de la fe.